Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dewis Moreno, perteneciente al grupo 1 del curso de Sistemas Dinámicos. Para esta ocasión voy a hacer la explicación de la parte práctica de la etapa 1 del modelamiento matemático de un equipo industrial. A continuación se presenta un diagrama simplificado del nuevo equipo industrial, en el cual se tiene como variable de entrada el voltaje de armadura del motor aplicada, que es VDT, y como variable de salida la velocidad de rotación del motor, θ de t. Este es nuestro diagrama simplificado del equipo de planta y aquí se encuentran los parámetros físicos que debemos tener en cuenta más adelante para su modelamiento. Bueno, nuestra parte práctica dice: utilice MATLAB para simular el sistema no lineal y grafique la salida del sistema cuando se aplica una entrada constante VDT, que es igual al voltaje, que es igual a 5 voltios durante los primeros 2 segundos. Y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitaria, que es el voltaje de alimentación del circuito, cambiando de 5 voltios a 6 voltios durante 3 segundos más. De esta manera, la simulación va a durar solo 5 segundos. Bueno, entonces, para poder hacer esta simulación, primero debemos tener en cuenta cuáles fueron las ecuaciones que hemos hallado durante el ejercicio 1 y 2 de la etapa para poder modelarlo en Simulink. Recordemos que nuestro sistema está conformado por un sistema eléctrico y otro mecánico. O sea, tiene una ecuación eléctrica y otra ecuación mecánica. Recuerde que la ecuación eléctrica modela lo que sucede en el circuito eléctrico del inducido y lo hallamos utilizando las leyes de Kirchhoff. Y la ecuación mecánica modela en principio el movimiento del rotor y lo hallamos utilizando las leyes de la dinámica. Vamos a ver cuáles fueron esas dos ecuaciones que nosotros hemos hallado. Esta es nuestra ecuación equivalente al circuito eléctrico, lo cual es la derivada de la corriente. Y esta es nuestra ecuación equivalente al circuito mecánico, la cual es la aceleración angular. Lo pausé, ¿cierto? Y entonces, una vez conocidas esas ecuaciones que conforman nuestro sistema, ya procedemos a ir a representarlas o a modelarlas en nuestro MATLAB. En este caso ya yo abrí MATLAB y a su vez el Simulink. Para este modelamiento observamos que se puede ver prácticamente casi que dividido en dos secciones. Uno que es la que representa la parte eléctrica y este que es el que está en la parte inferior que representa la parte mecánica. También encontramos nuestra señal de entrada, que es el voltaje aplicado, y nuestro graficador, que nos mostrará las señales de salida. Lo primero que observamos aquí y que vamos a ver es el integrador, que este es la integral de la corriente de la armadura del motor, y esta integral que es la de la aceleración angular para darnos una salida de velocidad. Luego, entonces también tenemos aquí en la parte superior la resistencia de armadura y la constante de fuerza electromotriz que van a restar a la señal de entrada para ser aplicada con la inductancia. Y en la parte inferior tenemos los pares que son la ganancia aquí, la constante de torque y la constante de fricción viscosa o factor de amortiguamiento a la inercia, que va a ser también sumada a los pares de la inercia. Y luego todo eso se va a representar en la salida. Entonces, en la parte de la entrada tenemos los siguientes parámetros configurados: el valor inicial, que son 5 voltios,
el lazo de tiempo de esos 5 voltios van a ser 2 segundos y de ahí va a ser un salto y pasará de 5 voltios a 6 voltios que va a durar unos 3 segundos más, tal cual como nos los exige la guía, que es primero un voltaje constante de 5 voltios durante los 2 primeros segundos y se aplica una entrada de escalón unitario que pasaría de 5 voltios a 6 voltios durante 3 segundos. Entonces eso es lo que estamos configurando aquí en nuestra entrada. Entonces, y todo ello va a representarse aquí en nuestra salida. Pero primero, antes de obtener nuestra gráfica, cada uno de estos parámetros físicos debemos definirlos, ya sea en el command Windows de MATLAB, que ese es lo que yo hice aquí en mi caso, o directamente en cada uno de los bloques. En vez de poner R, le coloco el valor de 1. Y por ejemplo aquí en vez de poner 1 sobre L, coloco 1 sobre 0,05, que es 0,5, perdón, que es el valor de la inductancia. Y así para cada uno ya sea de de las factores o las constantes de fuerza electromotriz, torque, inercia, etcétera. Bueno, yo en mi caso los he definido aquí en el command window, dándole sus respectivos valores. Aquí está el de la inercia, de la resistencia, de la inductancia, el de la fricción viscosa, de la fuerza electromotriz y el de torque, cada uno con sus valores. Ya una vez que está definido, procedemos a darle run a nuestro ejercicio, nuestro modelado en Simulink, y ahora sí podemos abrir nuestra gráfica. Como podemos observar, tenemos 3 señales porque yo he escogido 3 señales para graficar, pero las que nos interesan son las 2 primeras. Si observamos bien, nuestra constante de entrada, que es el voltaje aplicado, es la señal que está de color amarillo y nuestra salida va a ser la señal de color verde. Bueno, como nos lo pedía el ejercicio, debía comenzar nuestro voltaje aplicado en la simulación con una constante, un voltaje de 5 voltios durante 2 segundos. Entonces vemos aquí que comienza con 5 voltios durante los primeros 2 segundos. Aquí está el 2 segundos. Y después de ello hacer un escalón unitario de 1 voltio pasando de 5 a 6 voltios durante 3 segundos más. Vemos aquí el salto, el escalón que hace de 5 a 6, manteniéndose fijo hasta el final de la simulación, que son 5 segundos en total. Bueno, entonces para nuestra señal de salida comienza aquí desde 0. Vemos que hace un crecimiento exponencial hasta llegar a tratar de estabilizarse a más o menos los 2 segundos, pero como vuelve, aquí hay un cambio de 1 voltio en la entrada, entonces vuelve a hacer un salto también exponencial que se va mostrando en la curva del crecimiento hasta llegar más o menos a la estabilidad en un poco antes de los 5 voltios, de los 5 segundos, perdón. Entonces vemos aquí donde ya se encuentra la estabilidad entre la entrada y la salida. Con eso podemos nosotros observar que el sistema es completamente controlable, como lo hallamos también aquí en nuestro ejercicio, que pudimos observar y era analizar que nuestro sistema tiene una salida completamente controlable. Y eso lo verificamos aquí con el Simulink de MATLAB. Entonces vemos que nuestro ejercicio cumple con lo exigido dentro de la guía y que los resultados son los apropiados y los adecuados. Entonces ya con esto
me despido y espero sus opiniones. Muchas gracias.